Vamos a ir al tema de esta noche y les felicito por estar aquí. Doy gloria a Dios por verles. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Y he titulado el tema de hoy, las dos caras del discipulado. Y discipular es el segundo paso de nuestra misión, pero también es el mandato de Jesús. Ir por todo el mundo y discipular a las personas. ¿Qué significa discipular? Bueno, es enseñar. Es una capacidad que Dios nos da de poder enseñarle a otros. Así como un padre le enseña a su hijo, bueno, Jesús nos enseña a través de su palabra. Y las dos caras del discipulado tienen que ver con aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Una persona que aprende no puede guardarse lo que aprende para sí solo, sino tiene que enseñar en base a lo que aprende. Y es muy importante que nosotros entendamos este concepto. Si nosotros no enseñamos, lo que aprendemos queda almacenado en nuestra cabeza y queda como una mera información, como un mero conocimiento intelectual que tenemos, pero no es práctico, no es útil. Y nosotros tenemos que tener vidas útiles, que sirvan al reino de Dios, sirvan a la causa de Cristo. Amén. Por eso estas dos palabras son muy importantes para nosotros, las dos caras del discipulado. No podemos pensar en discipular si no estamos aprendiendo y no podemos pensar en discipular si no estamos enseñando. A la par que aprendemos, enseñamos. Y este es el equilibrio que tiene la vida cristiana. Y van a ver por qué. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles, Jesús dice esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles. Y fíjense, dice, todo aquello que les he mandado. Hay mandamientos, hay cosas que son imperativas, dichas por Jesús, y nosotros tenemos que saber cuáles son esas órdenes que Jesús dio a sus discípulos. Por supuesto, a su iglesia. Id es una orden. Vayan. Es una orden. ¿Qué hay que hacer con una orden? Obedecerla. Pero si no somos obedientes, somos desobedientes. Y la orden no se cumple. Y toda orden es un mandamiento. Y los mandamientos están para cumplirse. Y tenemos que ser obedientes. Y principalmente, la obediencia se ve en nuestra capacidad de enseñar. Pero ¿qué vamos a enseñar si no hemos aprendido? Jesús primero los llamó para que estén con Él. Y cuando estaban con Él, sus discípulos les enseñaba. Y los discípulos paraban la oreja, prestaban atención, miraban, escuchaban con mucha atención, así como están ustedes mirando y escuchando, para aprender. Pero ahora que aprendemos, ¿qué tenemos que hacer con lo que aprendemos? Enseñar a otros. Esa es la capacidad que tenemos de discipular. Y es la segunda palabra, enseñar. Por eso Jesús manda algo, y el primer mandamiento aquí que vemos es enseñándoles. Fíjense, no dice si quieren enseñen, si pueden enseñen. Es un mandamiento, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Por eso nosotros tenemos que prestar mucha atención a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos de Dios desatan bendición de Dios. Porque Dios premia a los obedientes. Un papá castiga al desobediente. ¿Y Dios qué hace con los desobedientes? ¿Qué hace? No puede bendecir a un desobediente, porque el primer desobediente, ¿quién fue? Satanás. Satanás no le hizo caso a Dios y se fue por su propio camino, haciendo lo que se le antojaba, queriendo un reino para sí mismo, que es el reino de las tinieblas, pero el castigo del diablo es el mismo infierno. ¿Y cuál es el castigo para un desobediente? El sufrimiento, el hecho de que se liga directamente a Satanás, porque Satanás aplaude a los desobedientes. ¿Vos desobedeciste a Dios? Bueno, vení conmigo porque yo fui el primer desobediente. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes.
Y la obediencia tiene premio, siempre lo decimos, pero parece como que no se enseña o no se aprende o no hay capacidad de aprender. Como dijo una mujer cuando el hijo estaba gritando, insultando, y una persona, como nunca falta, qué mal educado que es ese chico. Y la madre, como que no quiere perder, dijo, no es mal educado, es mal aprendido. Bueno, es un pretexto, ¿verdad? Pero lo cierto es que la desobediencia tiene castigo, la obediencia tiene premio. ¿Y nosotros qué tenemos que ser? Obedientes. Y la obediencia desata inmediatamente la bendición de Dios. Por eso es fácil darnos cuenta de una persona obediente. Es realmente dócil e inmediatamente acusa recibo de las cosas que vienen directamente de Dios e inclusive de aquellas cosas que los líderes le dicen o señalan para que pueda realmente mejorar su vida cristiana o su testimonio y poder encaminarse bien para no demorar crecimiento o las posibilidades que pueda tener ministerialmente hablando. Pero una persona desobediente demora el crecimiento, demora la proyección, queda postergada, es porque esa persona eligió ese camino, que no es el camino de Dios, es el camino del diablo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, para que nos demos cuenta que tanto Jesús como el apóstol Pablo, uno de los principales discípulos, también tenían en cuenta. Filipenses 4, 9 dice, lo que aprendieron, quiere decir que hubo alguien que enseñó. ¿Y quién fue el que enseñó? Pablo. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está remarcando un principio fundamental. Él estaba enseñando. ¿Enseñaba qué? Las doctrinas del Evangelio, la palabra de Dios, la ley, la Torá, todo lo que está en la Escritura. Y nosotros tenemos que convertirnos en maestros de la Escritura. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué vamos a enseñar? Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en maestros, porque los maestros enseñan. Ay, pero pastor, yo no tengo el don de la enseñanza. Pero si querés enseñar, te puedo asegurar que Dios te va a dar gracia para que lo puedas hacer. Y te va a dar toda la capacidad. Hay mucha gente que se justifica a sí mismo, no sé hablar y me da vergüenza. Todas cosas inmundas que el diablo pone en la cabeza de muchas personas para que las personas no hagan la voluntad de Dios. Porque este mandamiento es para todos. Porque también está el don de evangelizar. Y podríamos justificarnos diciendo, yo no tengo el don, por lo tanto no voy a evangelizar. Pero tenemos que hacer obra de evangelistas. Y tenemos que enseñar. Y tenemos que ejercer docencia. Amén. Por eso no podemos dejar de enseñar. Y en ese sentido tenemos que ponernos como modelos. Así como Pablo tiene la autoridad para decir, lo que te enseñé, lo que oíste y lo que viste en mí, eso hace. Pero hay muchas personas, yo modelo, yo ejemplo, uy, no, ni loco. Claro, es un precio a pagar. Pero glorioso precio que elegimos pagar por la causa de Jesucristo. Jesús eligió pagar el precio de morir en la cruz por amor a todos nosotros. ¿Cómo vamos a querer pagar ese precio para enseñar las verdades del Evangelio a las personas que no conocen el Evangelio? Por eso, una de las cosas que te recomiendo, si aprendes un versículo bíblico nada más, enséñalo. Decirle a otra persona, ¿sabés lo que dice la Biblia en este texto? Y si no te acordás el versículo, decile parafraseado, pero decíselo. Y Dios te va a usar como maestro. Y cuando lo digas, inmediatamente va a transmitirse la palabra de Dios a través de tu vida. Es muy importante que nosotros estemos entendiendo esto. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan.
y el Dios de paz estará con ustedes. Mira qué glorioso premio. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué vamos a tener? Paz. Y en este mundo falta paz. Hay guerras, hay enfrentamientos, hay muerte, hay venganza, hay odio, hay rencor, hay piquetes, hay enfrentamientos a diario y mucha gente no tiene paz, tiene guerra en su exterior y en su interior. Y nosotros tenemos que disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que da Dios. Y dice la palabra de Dios, mucha paz tienen los que aman la ley de Dios y no hay para ellos tropiezo. Y nosotros tenemos que disfrutar de esa paz. Pero también la paz aquí está prometida para aquellos que están haciendo lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que nos dice Jesús. Aprender, enseñar. Enseñar y aprender. Aprender y enseñar. Y eso vamos a hacer hasta que partamos de este mundo. Por eso nunca vamos a parar de aprender y nunca vamos a parar de enseñar. Y tenemos que estar muy atentos. Y yo felicito sinceramente a los que toman nota, porque eso ayuda a la memoria. Y eso ayuda a que podamos enseñar a otros estos conceptos. Así que, por favor, también la gente te va a ver. Uy, fulano toma nota, yo voy a tomar nota. Ese es un buen ejemplo. Porque no podemos confiar en nuestra memoria. No podemos confiar en nuestra memoria. Yo me voy a acordar todo lo que dijo el pastor Obando, me voy a acordar todos los textos, me voy a acordar todas las ideas, todos los principios, todos los conceptos. Mentiras. Nos olvidamos inmediatamente y ya van a ver por qué. Además les voy adelantando que el diablo roba la semilla, roba la bendición. Y cuando nosotros tomamos nota de lo que estamos escuchando, estamos apelando a varios sentidos de nuestra vida para que esa verdad se afinque, se arraigue y nosotros no estemos perdiendo la verdad de Dios, sino que la mantengamos para después enseñarla a otros. No sé, uno de ustedes me dijo, no me acuerdo ahora quién, que había compartido, creo que Paula, había compartido los conceptos que habíamos enseñado en la jornada de capacitación el martes pasado y la enseñó en Mechita. ¿Es así? Leo, bueno, perdón, Leo. Muy bien, felicitaciones, gloria a Dios. ¿Por qué algunos no enseñan? ¿Por qué algunos no enseñan? Esa es la pregunta. Y miren la respuesta en base a un texto. Porque oyen, pero no creen en lo que oyen. Oyen, pero no creen en lo que oyen. Y esto es gravísimo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No sé si te das cuenta la diferencia que plantea este texto. Es como que presenta a dos tipos de personas en este mismo auditorio. Hay personas que van a aprovechar la enseñanza y hay otras personas que no la van a aprovechar. ¿Y qué es la diferencia? Todos oyeron lo mismo. Todos están escuchando. Pero hay quienes ponen fe. Hay quienes... ¿Me pueden traer un poco de agua, por favor? Y hay quienes ponen fe en aquello que están escuchando. Es decir, nosotros creemos que lo que escuchamos va a ser de bendición. Pero si nosotros mismos desechamos una palabra y no la tomamos en cuenta, esa palabra va a perder fruto. Ese concepto va a perder fruto. Pero si nosotros estamos atentos, pendientes, recibiendo la palabra que se nos está impartiendo, esa palabra va a tener un fruto porque Dios así lo determinó. Porque no hay palabra sin fruto. Ninguna palabra vuelve vacía. Gracias, Stephen.
Pero hay personas que no creen. Mira, yo te quiero invitar a tener un concepto muy importante, muy, muy importante. Que cuando vos vengas a la iglesia, vengas a la reunión y te dispongas a escuchar la palabra de Dios, estés con gran esperanza. Porque seguramente Dios te va a decir algo. A menos que vos consideres inútil el tiempo que pasamos aquí y que pienses que esto es pura cháchara y que no va a pasar nada y que son palabras al viento, vacías, huecas. Bueno, Dios nos va a hablar y yo estoy en esa expectativa y yo vengo con esa esperanza. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué tiene nuevo Dios para compartir conmigo? ¿Me va a corregir si estoy equivocado? ¿Me va a orientar si estoy desorientado? ¿Va a inspirarme si yo estoy medio como desanimado? Bueno, Dios algo va a hacer, pero ¿qué va a hacer? Va a hacer algo, nunca nada. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser personas con gran esperanza de que Dios quiere decirnos algo. Y eso va a cambiar nuestras vidas o va a cambiar otras vidas. Porque a lo mejor ustedes están pensando, este concepto, qué bien le haría escucharlo a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi esposo. Pero lo estás escuchando vos. Y es para vos. Dios te trajo especialmente para escuchar algo de lo que Él quiere compartir con tu vida. Hay gente que no cree. Y es por eso que pasa de largo la bendición. Porque oyen, pero no aplican lo que oyen. Mirá lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es aplicar lo que estamos escuchando. Nosotros, en primer lugar, en nuestra vida. No ir a la persona y decirle, ¿sabés lo que predicó el pastor? Te haría muy bien estar allí. Qué pena que no fuiste a la reunión, porque hubieras escuchado esto. Bueno, nosotros estamos de alguna manera aplicando la palabra cuando le enseñamos, pero la palabra viene para que transforme nuestra vida en primer lugar. Es la palabra la que transforma nuestra vida. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Por eso, si vos no lees la Biblia, si vos no guardás la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tu vida cambie. Vas a seguir siempre siendo el mismo. Vas a seguir siempre siendo la misma. Porque es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Viene a nuestra mente, de nuestra mente baja a nuestro corazón y de nuestro corazón se convierte en una acción concreta. Pero cuando hay personas que solamente escuchan y queda en la cabezota la palabra, dando vuelta, escuché esto, pero es un concepto, una idea, pero no me sirve, no la aplico, no practico la palabra, no vivo la palabra, no hay frutos en mi vida de esa palabra. Y yo tengo que ser una persona transformada por la palabra de Dios. Yo tengo que salir de cada reunión con renovación en mi vida espiritual, sintiendo que Dios me habló, algo me dijo, una clave, algo me hizo reconocer, algo detonó en mi vida que me hizo pensar, y eso es lo que usa Dios para transformarnos. Ahora, si vos recibís la palabra, te entra por acá y te sale por allá, por acá, no vas a cambiar. Vas a seguir siempre siendo la misma persona. Por eso vos ves personas que con el paso del tiempo no cambian. Siguen teniendo los mismos defectos, las mismas debilidades, los mismos problemas y no cambian. Pero ves, en cambio, personas que con el tiempo son diferentes. Y te das cuenta que han cambiado por el poder del Espíritu Santo, pero también por aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Por eso Santiago dice, sean hacedores de la palabra, busquen ponerla en práctica y no tan solamente oidores. Si la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, por lo menos oremos.
Pero no tengamos ese concepto de memoria, clama a mí, yo te responderé y te... Eso lo dice cualquiera. Pero ahora clamás, orás, estás invocando a Dios para tu bien y para el bien de tu prójimo. Bueno, ya eso cambia, porque ahí estás obedeciendo la palabra. Por eso cuando dice enseñándoles a que guarden, bueno, tenés que enseñar a alguien por lo menos. Pero no digas, yo no le enseño a nadie porque no sé nada. Eso sería trágico. Algo sabés, tenés que compartirlo. Y vas a ver el efecto que va a producir eso en la vida de los que te rodean. Anímate, iglesia, por favor. Porque oyen, pero no prestan atención. Me acuerdo que un primer teniente en la colimba decía, ¡oh, atención! ¿Cuántos hicieron la colimba aquí? Bueno, ¿y saben qué? ¡Toc! Se sentían las botas, los borceguíes, enseguida había una tensión. ¿Qué nos va a decir? Y él nos miraba, me acuerdo, igual que viera alguno que estuviera mirando las arañitas del techo. Enseguida gritaba, retaba, insultaba, y ustedes no saben cómo, ¿no? Bueno, era porque estaba pidiendo atención. Y la atención es muy, muy importante, porque el diablo te quiere distraer. El diablo quiere llevar tu mente por problemas, por preocupaciones, por actividades y por cosas que te va a distraer. Y eso va a hacerte perder la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Nosotros tenemos que estar atentos. Dios nos quiere hablar. ¿Qué nos querrá decir? ¿Para qué nos trajo? No hay casualidad. No existe la casualidad. Algo quiere Dios de mi vida. Me quiere hacer crecer un poco más hasta la estatura de Jesucristo. No puedo pensar que vine al vicio. Vine a calentar una silla. Nosotros tenemos que prestar mucha atención porque, ¿saben? El diablo duerme a las personas. Y lo hago a propósito, como un énfasis. Me acuerdo que un día golpeé así, y se despertó en medio de la reunión, estaba profundamente dormido. ¿Qué? ¿Acaso no se han dormido? Algunos se han dormido, han cabeceado. Hasta orando se durmieron. Sí, yo les contaba. Bueno, déjenlo ahí. El siguiente punto. Porque no persevera ni hace lo que la Biblia dice. Dice Santiago 1:25, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso me gusta mucho. La palabra bienaventuranza es doblemente dichoso. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y de qué manera? Perseverando en la palabra de Dios. Yo tengo que leer la Biblia. Tengo que estudiar la Biblia, tengo que memorizar la Biblia, tengo que meditar la Biblia, pero también tengo que vivir la Biblia. Porque si no lo hago, soy un hipócrita. Lleno mi mente de conocimientos, sé versículos bíblicos que los utilizo para figurar, para aparentar, como muchos podrán hacer. ¿Se acuerdan políticos que hasta decían textos bíblicos y hasta decían Dios los bendiga y nosotros quedamos... Bueno, nosotros no. Algunos quedaban como impactados. Pero no nos dejemos engañar por aquellos que hablan bien, pero viven mal. Perseverar en la palabra de Dios te va a hacer permanecer, mantenerte firme, inconmovible. Pero cuando ves personas que caen, sufren y andan a los tumbos, ves una persona que no persevera en la palabra de Dios. Por eso es lindo que veamos el libro de Josué cuando le dice Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces.
Tenemos que esforzarnos para perseverar. Hay personas que no están perseverando, por eso son como nubes sin agua que van llevadas de aquí para allá por todos los vientos de las circunstancias que los mueven, pero no mantienen una firmeza, una seguridad, una convicción, una determinación de carácter que simboliza el poder del Espíritu Santo, pero también la perseverancia en la palabra de Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar sustentada por la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? El que oye mi palabra y la hace será como alguien plantado sobre roca. Vendrán vientos, azotarán esa vida o esa casa y no va a pasar nada. Pero si hay personas que no están fundamentadas en la palabra de Jesús, ¡pum!, se van a hundir, van a sufrir vientos, tormentas, ciclones, tsunamis y todo tipo de cosas espirituales, porque el diablo va a aprovechar esas vidas y esas debilidades. Lo único que nos hace estar fuertes es cuando nosotros confesamos, al igual que Jesús, escrito está, escrito está. Me acuerdo de este texto, me acuerdo de esta palabra. Y el Espíritu Santo tan pertinente va a traer esa palabra a nuestra vida para darnos fortaleza, ánimo y renovar la esperanza. Amén. Pero si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, vamos a estar bamboleándonos como hojas al viento, sin ningún tipo de fuerza ni firmeza. Porque tienen que volver a los rudimentos básicos tales personas. Porque no enseñan. Porque tienen que volver a los rudimentos básicos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. ¿Por qué dice porque debiendo ser ya maestros? Porque pasó tiempo. ¿Cuánto hace que estás en la iglesia? Seguro que has escuchado 10.000 mensajes. Y me quedo corto, ¿no? Estoy diciendo un número. Pero ¿cuántos cultos has tenido a Dios viniendo a la iglesia? Muchísimos, multitudes. Con excepción de aquellas personas nuevas que recién están llegando. Pero nosotros tenemos que ser nutridos de la palabra de Dios, impregnados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, porque escuchamos con atención y no somos olvidadizos, sino que prestamos mucha atención para poner por obra lo que estamos aprendiendo. Y la primera obra que tenemos que hacer no solamente es aplicarla en nuestra propia vida, sino ¿cuál? Enseñarla. Por eso tenemos que convertirnos en maestros, no con vanagloria, diciendo ahora yo soy maestro, ahora te voy a enseñar. No hagamos eso, sino simplemente decir, déjame compartir este texto con humildad. ¿Te puedo compartir un texto bíblico que hoy escuché de la Biblia o hoy leí en la Biblia? Permíteme compartírtelo y vas a ver cómo Dios va a añadir palabras y flores a tu mensaje que van a quedar como un deleite para el oído atento y preparado por Dios para escucharte. ¿Cuántos lo creen? Por eso tenemos que enseñar a otros, si somos buenos discípulos, lo poco o lo mucho que ya hayamos aprendido. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, ¿te tengo que enseñar el ABC de la doctrina cristiana? ¿Por qué? Porque no has aprendido. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el tema. Te tengo que enseñar lo básico. Vos ya tendrías que ser maestro, vos ya tendrías que estar dando clases, vos ya tendrías que estar enseñando a otros, por lo menos a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, diciéndoles, la Biblia dice esto, oíd palabra de Dios. Bueno, eso ya sería hermoso, ¿no es cierto?
he aquí habla el Señor. Sería glorioso, como los profetas de la antigüedad decían. Pero esto lo dice la Biblia. Y le compartís el texto que querés compartir. Pero si no compartís la Biblia, si no enseñás, si no das a conocer el mensaje del Evangelio con nadie, te falta una pata. Andás rengo. Podrás estar aprendiendo, pero te falta enseñar. Y estás aprendiendo. Yo sé que estás aprendiendo. Hay personas que saben un montón, pero como no están enseñando, parece como que no supieran nada. Y te puedo asegurar, mira, te invito a hacer este ejercicio, muy útil. Es tétrico también, ¿no? Pero cuando yo escuché el ejemplo de Watchman Nee, que fue preso por causa de su fe y estuvo 12 años incomunicado, ya lo sabés, te lo he contado muchas veces. Dice la biografía de Watchman Nee que él no se volvió loco porque tenía la palabra de Dios en su memoria. Es decir, tenía textos bíblicos memorizados. Y él hacía un ejercicio permanente de decir, en Génesis qué texto bíblico tengo, en Salmos qué texto bíblico tengo, en Apocalipsis. Bueno, iba pasando y dice que él recreaba todos los textos bíblicos que había aprendido de memoria. Y bueno, tenía un montón, como diríamos en Córdoba, un montonazo de textos bíblicos memorizados. Yo me acuerdo, y esto lo conté también, pero vuelvo a repetirlo porque viene al caso. Un día podríamos hacer un espadeo bíblico, a ver quién sabe más textos bíblicos, no como una competencia mundana, ¿no? Pero sería muy interesante. Bueno, ahí, por favor, ¿no? No la vamos a hacer, quédense tranquilos. Pero me acuerdo que anunciaban con unas pancartas en las iglesias presbiterianas de Capital Federal, porque en Chunán, la iglesia presbiteriana coreana más grande, anunciaban que venía una coreana que sabía 5.000 textos bíblicos. ¡Ah! Un montonazo. Y era todo un espectáculo. Estaban haciendo toda una propaganda, imagínense, era un espectáculo. Cuando empezaba esta persona a lanzar textos bíblicos de memoria, citando específicamente la cita bíblica, es impactante realmente. Pero no es que nosotros tengamos que ser así para llenar nuestra cabezota de textos bíblicos de memoria, sin nada de vida que la acompañe. Por eso Pablo dice, lo que aprendisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con ustedes. Nosotros tenemos que ser maestros, sí o sí, enseñando lo que sea que podamos enseñar, pero no convirtiéndonos en personas vanagloriosas, diciendo ahora soy maestro, ahora me hago el maestro, con humildad, con muchísima humildad, confiando de que Dios va a hacer el resto y que nosotros estamos haciendo una parte de nuestro discipulado con Jesús. Y por último, ¿por qué algunos no enseñan? Porque se niegan a seguir aprendiendo. Y estos son dos textos trágicos. Miren lo que dicen estos textos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, tenemos que aprender, seguir aprendiendo y no dejar de aprender nunca, porque nunca vamos a aprender todo lo suficiente. Siempre va a faltar un poquito más. Uno de los sabios de la mitología griega solía decir, y era uno de los filósofos principales de la época, lo único que sé es que no sé nada. Y nosotros vamos a seguir aprendiendo y a seguir aprendiendo y deseamos seguir aprendiendo, porque te faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Tremendo! Si yo desecho el aprendizaje, si yo desecho el hecho de aprender de Dios y de su palabra, estoy
en peligro de condenar a mis hijos. Y lo peor también, además de eso, es que Él nos va a correr del ministerio, nos va a sacar del ministerio. Por eso no puede haber ningún líder, ningún pastor que diga, yo ya lo sé todo, o ya aprendí demasiado, o yo no necesito aprender más. A mí me querés enseñar vos. Eso sería horrible, porque sería un pecado. Nosotros tenemos que aprender hasta que partamos y estemos en la presencia de Dios. Y no tenemos que dejar de aprender. Y te ha tocado una iglesia con una visión que tiene un paso importantísimo en nuestra misión. Capacitarnos, estudiar. Y miren con el texto que voy a finalizar, Proverbios capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena, es decir, la ciencia es el conocimiento comprobado. Nosotros tenemos que tener conocimiento, no un conocimiento superficial, vago. ¿Y cómo sabés vos eso? Y lo oí. ¿Dónde? Me parece por allá. O en mi familia. O alguien me lo dijo, no sé. Nosotros tenemos que dar buenas respuestas de la fe que profesamos. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en maestros para enseñar a otros, para que muchos conozcan de Dios, su palabra, el Evangelio, y no andar todo el tiempo con nuestros problemas, tengo un problema. Si vos te negás a vos mismo, Dios te va a asistir personalmente. Pero si vos te concentrás en vos mismo y estás todo el tiempo, yo sufro, pobrecito de mí, hoy yo estoy mal, vas a seguir estando mal, porque el diablo va a venir a tirarte más basura todavía. Pero si vos te negás, como dice Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, vas a ver cómo Dios va a cargar tu mochila, va a hacerse cargo de tu problema, te va a asistir en la necesidad y va a ayudarte de una manera sobrenatural como nadie más puede ayudarte. Por eso empezá a bendecir a otros, empezá a compartir el Evangelio con otros, empezá a dar a conocer el mensaje a otros y vas a ver cómo Dios te va a usar como un canal de bendición para este mundo. Amén. Por eso no digas que estás en el camino del discipulado si no estás aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando, hasta que Dios nos lleve a su presencia. Amén. Cerra tus ojos, inclina tu rostro, levanta tu mano al cielo. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias porque nos has hablado. Te pido, Señor, que levantes de aquí a multitud de maestros que comiencen a compartir el mensaje con sus familias en primer lugar, porque esa es nuestra Jerusalén, para que ninguno de los miembros de nuestra familia se pierda y se vaya al infierno. Queremos que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en maestros idóneos y ejemplares. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y así sea.